No sabía que una Waldorf tan sencilla podía quedar así de rica en Navidad. En el canal de las ensaladas seguimos con toda la actitud esta temporada de recetas navideñas que vea pues están quedando una berraquera. Así que si todavía no se han suscrito, hágale pues, suscríbase para que no se pierda ninguna. Guarde las que más le gusten, deje su like, comparta y comente porque eso nos ayuda un montón, ¿cierto? Ahora sí, ponga cuidado, porque arrancamos con una lechuga verde crespa bien fresca. La lavamos muy bien, bajo el chorro de agua fría, para quitarle cualquier impureza. Y como lo natural siempre cae bien, la ponemos a desinfectar con agua y vinagre blanco, dejándola ahí, tranquilita, mientras seguimos con lo demás. Mientras la lechuga se desinfecta, hacemos una preparación con agua y el jugo de 1 o 2 limones. Y la dejamos lista porque más adelante la vamos a necesitar para evitar que las manzanas se oxiden. Seguimos con una manzana verde y una manzana roja. Estas manzanas a mí me encantan porque aportan crocancia, dulzor y un toque refrescante que combina delicioso con el aderezo. Las lavamos muy bien, las cortamos en rodajas y omitiendo el centro y las semillas, las llevamos a bastones delgados. Y de una vez las metemos en el agua con limón para evitar que se pongan cafés. ¿Y usted cómo prefiere cortar las manzanas para las ensaladas? ¿En cubos, en láminas o así en bastones como le estamos haciendo acá? Cuéntenos en los comentarios. Bueno, vea, yo sé que usted está disfrutando este video, así que siga por ese mismo camino y suscríbase. No deje esa vuelta para mañana, hágala de una. Ese clic suyo es el que nos ayuda a seguir grabando, cocinando y compartiendo recetas ricas, frescas y muy del estilo nuestro. Hágale pues, que así seguimos creciendo como una familia que cocina con ganas. Ahora seguimos con 2 tallos de apio. Este ingrediente me gusta mucho porque le da ese saborcito fresco y crocante que uno siente desde el primer mordisco. Los lavamos muy bien, retiramos las hebras que siempre estorban y que se quedan entre los dientes y los cortamos en trozos bien pequeños. Y ya que estamos hablando de apio, ¿a ustedes les gusta usarlo en las ensaladas o son del equipo sin apio, por favor? Continuamos con una taza de uvas rojas. Estas también las lavamos muy bien, las cortamos en mitades y en este caso no retiramos las semillas, pero ya ustedes verán si se animan a quitarle las pepitas o si las dejan como vienen. Me puse a revisar y vi que los videos quedan mudos. Nadie comenta, eso hace pensar que de pronto no les gustan las recetas o que no les provoca hablar. Anímese y déjeme un comentario. Cuénteme en qué ciudad cocina usted o qué ingrediente no puede faltar en su casa. De verdad nos hace una diferencia enorme. Vamos con 100 gramos de nueces. Aquí estamos usando nueces del Brasil, porque son buenísimas y aportan grasas saludables, minerales, proteína vegetal y un crunch delicioso. Pero si ustedes tienen otra nuez preferida, hágale pues, también funciona. Con la ayuda de la tabla de picar y un cuchillo, las cortamos en trozos pequeños. Y ya que estamos, cuéntenos cuál es su nuez preferida para las ensaladas. ¿La del Brasil, la pecana, la normalita o las almendras? Retomamos la lechuga que ya lleva su tiempo en el agua con vinagre. La secamos muy bien para que no suelte agua en la ensalada y la cortamos en tiras no muy delgadas, que mantengan buena textura y frescura. Llegó la mejor parte, combinar todos estos ingredientes que vea pues juntos se vuelven una locura de sabor. En una ensaladera agregamos la lechuga, las uvas rojas, las manzanas rojas y verdes y las nueces que aportan ese crocante tan sabroso. Ahora sí, es momento del aderezo, que es lo que une todo esto. En este caso usamos 300 gramos de yogur griego natural. Este yogur es una belleza porque es cremoso, ligero, alto en proteína y muy saludable. Le agregamos 3 cucharadas de miel de abejas, que además de endulzar, aporta propiedades antibacterianas y una energía natural tremenda. Y terminamos con una pizca de sal para equilibrar los sabores. Con una cuchara grande o una espátula mezclamos suavemente, asegurándonos de que este aderezo tan rico se incorpore por completo en cada ingrediente. Presten atención. No mezclen muy fuerte porque la lechuga se puede maltratar y la idea es que quede fresca y bonita. Listo, refrigeramos, servimos y disfrutamos. Y vea pues, esta ensalada queda perfecta para acompañar una cena navideña, un almuerzo familiar, un pollo al horno, un puerco navideño o incluso para comérsela solita como una comida ligera y nutritiva. Ahora sí cuéntenos, ¿les gustó esta receta? ¿La prepararían para su familia en estas fiestas? ¿Cuáles ingredientes es su preferido en las ensaladas navideñas? Gracias por llegar hasta aquí, por acompañarnos y por hacer parte del canal de las ensaladas. De verdad que esto se hace con mucho cariño para ustedes. Así que, hágale pues, suscríbase, active la campanita, deje un comentario, regálenos un me gusta y comparta este video para que más personas aprendan a preparar estas recetas tan ricas. Nos vemos en la próxima y que Dios los bendiga en esta temporada tan bonita.